¿Por qué sería tan importante cambiar de presidente en los Estados Unidos? ¿De dónde viene esta guerra que se está librando? De todos o de casi todos es sabido ya que el antiguo Egipto está bajo sospecha de haber estado relacionado con la vida extraterrestre. Hay numerosas teorías que conectan al antiguo Egipto con seres de otro planeta, debido a la avanzada tecnología y conocimientos arquitectónicos y científicos que poseían los egipcios, a la construcción de las pirámides, demasiado avanzadas para su tiempo. Lo de las pirámides tiene tela, porque están hasta alienadas coincidiendo con ciertas combinaciones estelares, y encima son espacios que acumulan energía, entre otras cosas, y debido también a muchas otras cosas en las que ahora no voy a entrar porque si lo hago no acabaré hasta mañana. Y ahora, además, he descubierto que hay un faraón del que muchos estudiosos dicen que pudo haber sido un extraterrestre. El faraón en cuestión fue Akenatón, o Ajenatón para los amigos, un faraón que reinó entre el 1353 y el 1336 a.C. Al parecer, este mandamás egipcio fue el 10º de su dinastía y reinó unos 17 años, aunque esto no está muy claro, porque tras su reinado desaparecieron muchas pruebas sobre su existencia. Akenatón, del que hay muchas menos evidencias y pruebas que de muchos otros mandamases egipcios, realizó unos cambios religiosos y políticos que llevaron a los egipcios a la locura más absoluta, pues cansado de lo de siempre, decidió que los egipcios abandonaran el culto a los múltiples dioses que tenían y adoraran a un único dios, el dios Atón, del cual él y su esposa Nefertiti se erigieron representantes únicos en la tierra. El dios Atón, al contrario que el resto de los dioses, que eran humanos con cabezas de animales y cosas así, era un disco solar con unos rayos que acogían a todo lo que había a su alrededor, la representación de un ovni, que al parecer representaba al sol de la tarde, el cual se dedicaba a dar luz y calor a todo aquel que le rendía pleitesía. Akenatón estaba tan obsesionado con ese dios parecido a un UFO, que fundó una nueva capital llamada Ajetatón y mandó realizar numerosos patios y estructuras abiertas en las que el dios Atón, el disco solar, pudiera ser adorado. Akenatón, además de imponer una religión monoteísta alrededor de la figura de una bola de luz semejante a un ovni y de erigirse como una divinidad en la tierra junto a su mujer, quitándose de un plumazo a toda la casta clerical de su época, fue un faraón con un físico tan peculiar que asusta, al contrario que el resto de faraones, que ordenaban a los artistas que les esculpieran y pintaran con las espaldas anchas y la cintura estrecha. No eran tontos, sabían lo que les favorecía. Akenatón ordenó que le representaran tal y como era, lo cual ha permitido especular ampliamente con su físico, rarito donde los haya. Akenatón tenía el vientre abultado y el cuerpo estrecho y fino, y las extremidades, largas y delgadas, completaban un cuerpo muy afeminado adornado por un rostro excesivamente afilado y andrógino que acababa en un cráneo tremendamente alargado. El cráneo de este faraón, encontrado cuando se abrió su tumba siglos después, era tan alargado que la teoría de que hubiera sido deformado en la infancia es muy poco probable. Algunos han apuntado a que dicho cráneo pudo ser el resultado de algo llamado el síndrome de Marfan, pero este síndrome implica esterilidad en quien lo padece, y el tal Akenatón tuvo varios hijos, entre ellos el famoso Tutankamón, lo cual hace que dicho síndrome tampoco sea probable. Además, hay que decir que su mujer Nefertiti y sus hijos también tenían el cráneo en forma de pepino, y eso ha dado pie a que se piense que pudo haber habido ADN alien populando por Egipto en aquella época y que a lo mejor existieron familias o linajes enteros con ese ADN. Por si todo esto fuera poco, además, el reinado de Akenatón desapareció de forma misteriosa, pues no se sabe si este fue asesinado, él y algunas de sus hijas murieron en extrañas circunstancias, o si huyó a algún sitio, ya que no hay nada que haya podido aclararlo, aunque sí se sabe que tras su muerte se destruyó la capital que había fundado, se abandonó al dios Atón y se destruyeron muchos monumentos, además de todos los papiros y documentos de su reinado. Quizás los egipcios descubrieron que la familia real era una familia con ADN alienígena y decidieron acabar con todo lo que estos habían hecho. No se sabe si esa es la respuesta a dicha pregunta, pero muchos estudiosos piensan que podría serlo. Hay quienes resaltan el parecido físico del presidente Obama y el faraón Akenatón. Al parecer, existe un nexo, un linaje, que conecta a los Illuminati con los faraones egipcios, de ahí la adoración y presencia en las más importantes capitales occidentales del mundo como Washington después de Cristo, Londres, París o el Vaticano de símbolos y elementos de la arquitectura egipcia como pirámides y obeliscos. Akenatón, monarca de la dinastía 18 del antiguo Egipto, introdujo el principio de religión monoteísta en su pueblo. Adoraba a Atón, el sol, por sobre todas las cosas.
ADN faraónico. Lo cierto, entonces, es que los Illuminati y su plan de dominar el mundo ha sido un quebradero de cabeza para Freeman Fly, que llegó a la conclusión de que Obama es un clon mientras investigaba las influencias extraterrestres presentes en el antiguo Egipto. En sus investigaciones, Freeman dio con la imagen del busto de Akenatón, quien gobernó aproximadamente entre 1352 a.C. y 1335 a.C. y quedó estupefacto con el parecido del faraón y el actual presidente de Estados Unidos. Al indagar un poco más en la vida y obra de Akenatón, quien, se cree, fue el padre del rey Tut y quien introdujo la religión monoteísta en Egipto, además de analizar la forma particularmente alargada de su cráneo, algo que los científicos e historiadores han querido despachar con el pretexto de que el faraón sufría de hidrocefalia, y Freeman llegó a la conclusión de que Akenatón era descendiente directo del extraterrestre que creó la raza humana y sentó las bases de la civilización. También concluyó que Barack Obama es un clon creado a partir del tejido extraído de la momia del faraón. Freeman apoya su teoría en el hecho que las técnicas de momificación egipcias tenían origen extraterrestre y por tanto eran superiores a las del resto de las civilizaciones humanas. Podían preservar el ADN de los cuerpos durante miles de años. Así, mediante la tecnología actual, es factible extraer ese ADN, desarrollarlo en un laboratorio y clonar con muy pocas modificaciones los cuerpos de las momias. Vale señalar que a Akenatón se le conoció como el faraón que introdujo en su pueblo las ideas de adorar a un solo dios, el sol, Atón, en contraposición con sus antecesores, que adoraban a múltiples dioses. Esa vendría a ser la razón por la cual el logotipo de la campaña presidencial de Barack Obama era un sol. El rey que se le atribuye la paternidad de Tutankamón, casado con la hermosa Nefertiti, de quien el Museo de Berlín conserva uno de los bustos más bellos del arte antiguo, cuenta con un montón de ingredientes singulares en su vida. Si las extrañas formas de su rostro son consecuencia de un nuevo estilo artístico o simplemente una orden real que obligó a representar a todas las figuras a su imagen y semejanza, es algo que nunca sabremos. Sin embargo, la figura de Akenatón, de la que se han hecho incluso estudios desde el punto de vista del psicoanálisis, sigue siendo un misterio para la arqueología. Los ojos excesivamente rasgados, labios muy gruesos, lo abultado de sus pómulos y de la barbilla, el vientre colgante, el pecho hundido, las caderas anchas y los muslos afeminados son rasgos tipológicos de una suerte de monstruo que reinó sobre el Valle del Nilo hace casi 3500 años. En cuanto a misterio que envuelve a todos los faraones del antiguo Egipto, tras un pormenorizado estudio se confirmó que su sangre era tipo RH negativo. Recordar mis vídeos sobre este tipo de sangre. ¿Acaso es el grupo sanguíneo RH negativo igual a patrimonio alienígena? Es un gran misterio, que por el momento no se ha logrado dilucidar, pero que parece ir en ese sentido. Entonces, a partir de esas consideraciones, es posible que la momia de Akenatón se haya mantenido oculta ya que es una evidencia del contacto extraterrestre, ocurrido en tiempos del Egipto antiguo. Si bien los cuerpos de muchos faraones y miembros de sus familias se conservaron casi perfectamente, jamás se encontró ninguna momia de Akenatón. Mucha gente piensa que no pudimos encontrar en la momia de este rey, ya que reescribiría totalmente la historia y el origen de la humanidad y el antiguo Egipto, tal cual como la conocemos. Los cambios religiosos que impulsó. ¿Por qué Akenatón rompió las tradiciones politeístas de su floreciente reinado en el antiguo Egipto e instauró un culto a un dios único? Todo se inició con una visión mística. O mejor dicho, con una aparición de un objeto luminoso que le revela que debe ser la nueva religión para su nación. Según cuentan los relatos antiguos, durante una cacería del león el faraón Akenatón tuvo un encuentro con un disco solar resplandeciente, posado sobre una roca. Akenatón se postró de rodillas ante el disco, quedó traspuesto y empezó una nueva era. Según los teóricos de los antiguos astronautas, este disco solar no es más que una nave extraterrestre en la que viajaba un emisario de Enki, una autoridad estelar superior que le dio las instrucciones requeridas para erradicar el politeísmo e iniciar el culto monoteísta. ¿Por qué tanta insistencia? El culto religioso genera un miedo a los designios de un Dios único, quien dicta las pautas a seguir en lo concerniente a su adoración, y es allí donde está el peligro, ese sentimiento de fe ciega que genera la veneración a un Dios único para la raza humana. Amenofis era por entonces un joven monarca de la dinastía 18 que no contaba con los triunfos y las conquistas de sus antepasados, su carácter era más pacífico y contemplativo. Sin embargo, pasó a la historia por hacer algo que ningún otro faraón anterior a él se atrevió a hacer, ni siquiera a imaginar.
derrotar a los viejos dioses y poner en su lugar al bendito y gozoso Atón, un nombre que no era nuevo en el panteón egipcio. De hecho, en una inscripción de la dinastía II se puede leer: él subió al cielo y se fundió con Atón, el cuerpo del dios que lo había creado. Se avecinaba una revolución religiosa en toda regla como jamás se había visto en Egipto, a lo que la historia oficial y la iglesia reconocen históricamente como la herejía de Amarna. Antiguo Egipto, aliens extraterrestres, crónica, fenómenos paranormales. Estamos en la lucha donde los aliens quieren tomar el poder de los Estados Unidos, una lucha contra los arios aliens que representa Donald Trump. Jeffrey Epstein podría estar vivo en la Antártida, es más, creo que va a declarar contra el Deep State de USA. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.